Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas Estapé. Vamos a arrancar con el capítulo 6. Estoy muy iluminada, me da como muy el solcito de frente, amo. Bueno, las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestra vida. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo me siento sano, mejoro mi salud. Y si por el contrario manifiesto me siento solo, experimento soledad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder ante los eventos. Son las emociones positivas o negativas. Según lo que domine y mande, nos sentiremos de una u otra manera. Entremos más en profundidad. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas: el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia y la soledad. En los últimos años, desde la ciencia, cada vez se indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Otro científico interesante es Richard J. Davidson, doctor en neuropsicología y fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí investiga emociones, conductas y cualidades positivas del ser humano, como son la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer al Dalai Lama en el año 1992, quien le hizo una pregunta. ¿Nos, ¿No os habéis planteado nunca indagar en vuestro estudio sobre la mente en la amabilidad, la ternura y la compasión? Desde entonces, indaga sobre emociones positivas en el ser humano. Su lema es: la base de un cerebro sano es la bondad. Un estudio con participantes sorprendentes. Los doctores David Snowdon y Deborah Gunner llevaron a cabo un estudio con 180 monjas católicas en Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad. El 90% en las que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años. Y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. En una evaluación posterior, el 54% de las que más emociones positivas mostraron seguían vivas a los 94 años, mientras que el del grupo con menos emociones positivas solo sobrevivía el 11%. También descubrieron que las monjas que expresaban más pensamientos o tenían una mayor riqueza de vocabulario tenían una menor posibilidad de desarrollar algún tipo de demencia senil, pasados los 85 años, edad en la que el riesgo de Alzheimer está en torno al 50%. El estudio continuó incluso tras la muerte de las participantes del estudio, ya que la gran mayoría donaron su cerebro para que se pudiera analizar con posterioridad. Fuerte. En este sentido, el mayor descubrimiento fue que no había una relación clara entre patología y síntomas. Es decir, que monjas cuyos cerebros presentaban daños graves habían mostrado un buen estado de salud física y mental. Y al inverso, se encontraron tejidos intactos en monjas que habían mostrado claros síntomas de algún tipo de demencia senil. También se descubrió que los cerebros más sanos se correspondían con los de las monjas que vivieron más de 100 años. Resulta curioso saber que el profesor Snowdon comenzó el estudio de forma completamente casual. Acudió al convento para indagar sobre los hábitos alimenticios de la comunidad religiosa y sus efectos en el envejecimiento. Ya allí se sorprendió en darse cuenta de que era un grupo de estudio interesante con características idóneas para ser estudiado, con niveles de estrés bajos, sin tabaco ni alcohol. En ese lugar llegaron a vivir 7 monjas con más de 100 años, eran denominadas las 7 magníficas. El estudio recibió una subvención oficial de unos 5 millones de euros debido al interés que suscitó. Llegamos a una conclusión muy interesante: la senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables aunque seamos muy ancianos. La clave parece residir en las emociones positivas. Las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor de la película Del revés de Pixar, estudia a fondo las emociones y la manera en la que demostramos aquello que estamos sintiendo, la expresión facial o corporal que acarrean. ¿Por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros?
¿Por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo? Paul Ekman creó lo que se conoce como Sistema de Codificación Facial de Acciones, FACS, por sus siglas en inglés. Una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y ojos. Así estableció en 1972 que había 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: ira, asco, miedo, alegría, tristeza y sorpresa. Las moléculas de la emoción. Entramos en un campo apasionante. La neurocientífica estadounidense Candace B. Pearce patrocinó en 2013, directora del NIM, Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, y autora del bestseller Molecules of Emotion, las moléculas de la emoción, sobre el efecto de estas en la salud, provocó una verdadera revolución con sus estudios en torno a la conexión mente-cuerpo. Fue ella quien descubrió el receptor opioide. Pasemos a explicar de forma sencilla su descubrimiento. Los receptores opioides se encuentran en la superficie de la membrana celular y se unen de forma selectiva a moléculas específicas, tipo llave cerradura. Esas moléculas que llegan a los receptores son los denominados neuropéptidos. Estos últimos son los sustratos básicos de la emoción. Lo interesante es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos. Cuando el receptor de la membrana recibe esa molécula de la emoción, transmite un mensaje al interior. Este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia bioquímica celular, afectando su comportamiento. ¿A qué nos referimos con el comportamiento celular? Desde la generación de nuevas proteínas o la división celular a la apertura o cierre de canales iónicos o incluso la modificación de la expresión epigenética de los genes, es decir, estos neuropéptidos actúan como mecanismos que alteran nuestra fisiología, comportamiento e incluso genética. Esta es la historia de una célula deriva de las señales que los neuropéptidos de la emoción mandan a la membrana. Según palabras de la propia doctora Pearce, los neurotransmisores llamados péptidos llevan mensajes emocionales a medida que cambian nuestros sentimientos. Esta mezcla de péptidos viaja por todo el cuerpo y el cerebro. Literalmente están cambiando la química de cada célula del cuerpo. Debido a estos y otros descubrimientos, es considerada la fundadora de lo que hoy se denomina psiconeuroinmunología. La enfermedad está, por lo tanto, asociada de forma ineludible a las emociones. Cuando una emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negada o reprimida, esta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como dice Pearce, toda emoción tiene un reflejo bioquímico del cuerpo, dentro del cuerpo. ¿No? La medicina germánica, la ayurveda, la biodecodificación, todas estas herramientas, todas estas ramas hablan de esto, ¿no? Entonces no es nada nuevo, incluso nosotros somos seres con salud, con abundancia, con prosperidad, con alegría, solo que venimos cargados de una historia, de una genética, de un cuerpo, de unas emociones, de una predisposición. Entonces es, como digo siempre, conocernos para mejorar nosotros y para ayudar a que todo mejore también, ¿no? Cierra paréntesis. Quien se traga las emociones se ahoga. ¿Quién no siente el nudito en la garganta cuando nadie hacía las cosas? Solo dice un refrán español: quien mucho traga al final se ahoga. Durante estas páginas hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien me dice, vas horriblemente vestida, yo puedo reaccionar de diferentes formas. Respondiendo, tú sí que eres horrible, la niña, tragándome toda la emoción, quedándome resentida, triste y dándole vueltas. ¿Qué me habrá dicho eso? Tampoco soy tan horrible. ¿Qué tendrán contra mía? ¿Tendría que haberme vestido de otra manera? Bloquear y anular lo sucedido sin pensarlo, ignorarlo. Poner algo tipo, a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos. La adulta en todo su expresión. Cada respuesta tiene un impacto diferente en el cuerpo, en cada célula y, por supuesto, en la mente. En el primer caso, cuando respondo de forma impulsiva, directa e incluso un poco agresiva, quizá mi organismo no se altere, pero acabo perdiendo amigos y rompiendo o dificultando mucho relaciones personales. La segunda y la tercera me enferman. Estoy silenciando y bloqueando emociones negativas, y eso tiene repercusión sobre mi salud física y psicológica. Freud lo explicaba de esta manera: las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. La última respuesta es la más sana. No siempre es posible actuar y responder de la mejor manera posible. A veces, la propia personalidad o las circunstancias nos hacen actuar de forma inesperada o inadecuada, y solo somos conscientes de ello tiempo después.
¿Quién no le ha pasado? Después repasar la discusión o el encuentro y decir, tendría que haber dicho esto, tendría que haber dicho esto otro. Bueno, escríbelo, anótalo, decirlo en el espejo, pero no te lo dejes adentro, ¿sí? Y si tenés la posibilidad de ver a esa persona, transmitíselo de la mejor manera, tampoco ir al ataque, porque si no estamos dando lo mismo, devolviendo lo mismo que nos dieron, y no estamos para eso. Estamos para aprender y poquito a poco hacerlo mejor, pero para nosotros, para nuestra salud. Y esto es muy egoísta, pero es muy real. Si yo no estoy bien, puedo dar bien, ¿sí? No significa que ayudar al prójimo no nos ayuda a estar mejor, eso siempre lo voy a recalcar también, pero necesitamos estar un poquito más armados. Si yo estoy con bronquitis y neumonía, no voy a ir al hospital de niños a cuidar niños, porque estoy con neumonía y bronquitis, ¿sí? Entonces me reparo, me recupero y voy a dar ese amor. Lo mismo cuando nos devuelven porquería, tiene que ver más con el otro que con nosotros, ¿sí? Que el otro es el que lo está diciendo y pensando. Entonces tiene que ver con sus discursos internos. No hay nada afuera que no esté adentro. Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y anular las emociones. Esto se debe a que parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones parece que resulta inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Los que nos dedicamos al mundo de la mente y las emociones sabemos que reprimir una emoción equivale a no aceptarla. Se quedan encajadas y enquistadas en el subconsciente. Lo lógico es que afloren de una u otra forma en otro momento de nuestra vida, perturbando entonces profundamente nuestro equilibrio. Un ejemplo claro son las depresiones que acontecen en el embarazo o el puerperio, perdón. Momentos de gran vulnerabilidad en la mujer. Si uno guarda lo que siente por miedo a lo que piensan los demás, por temor a quedar en ridículo o por incapacidad para expresarlo, eso termina causando un daño. Las emociones se acumulan y nos perjudican. Son como sombras que perturban nuestro cuerpo y nuestra mente. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. La realidad es que la mayoría de las veces los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad, incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen personas que disfrutan ofendiendo y agraviando a otros, pero son los menos. En estos casos hablamos, por ejemplo, de personas con trastorno de personalidad severos. El afectado por un trastorno antisocial, comúnmente llamado psicópata, actúa haciendo daño a otro y lo realiza con intencionalidad de herir. Por otro lado, existen personas con una alta sensibilidad y vulnerabilidad a los comentarios y actos de otros. Poseen una piel psicológica excesivamente fina y hay que tratarlos con esmero porque a la mínima se sienten ofendidos. Si no expresamos cómo nos sentimos, existe una gran probabilidad de que la persona que tengamos enfrente no sea consciente del daño que nos causa. Las mujeres en general son más sensibles que los hombres y al darle a todo más vueltas sufren más, con el agravante de que en muchos casos sus maridos, por falta de tiempo, atención, aptitud o todas ellas, no saben leer los sutiles signos externos con los que a veces intentan comunicarse. Los hombres suelen ser menos emotivos y más prácticos. En la cultura de hoy, la mujer tiene mayor capacidad de enseñar a amar, a sentir y a expresar que el hombre. Por supuesto, como en todo, existen excepciones a la regla, pero esta suele ser la dinámica más frecuente que encuentro en consulta. No digo que sea bueno decir lo primero que se nos pase por la cabeza o sintamos, pero tampoco es saludable omitir toda conversación con quien convivimos sobre algo que nos está haciendo daño. Lo importante es alcanzar el equilibrio entre las situaciones en las que es necesario expresarse emocionalmente y aquellas otras en las que es mejor callar para salvaguardar nuestra paz interior y armonía exterior. ¿Qué sucede con las emociones reprimidas? Decíamos que vuelven por la puerta de atrás en algún momento, en forma de enfermedad física o psicológica. Consideramos personas neuróticas a aquellas que al no haber sido capaces de manejar sus emociones de forma sana, se quedan enquistadas en el pasado. Se machacan por eventos, pensamientos o sentimientos no superados o mal digeridos. Y esto transforma su carácter en algo enfermizo y desgastante. Ya hemos visto cómo las emociones positivas favorecen la longevidad, previenen la aparición de enfermedades o contribuyen a su curación. Las emociones negativas, por el contrario, pueden favorecer la aparición de enfermedades. ¿Qué produce llorar? No olvidemos que la única especie que llora por motivos emocionales es el ser humano. Yo creo que los perros también, chicos. Los animales también, pero bueno. Hasta que no haya estudios que lo comprueben, diremos que no, pero en mi experiencia, tiro, a ver, debate, abro debate.
Cuando alguien observa a otro llorar, es frecuente que se activen en el interior del observador emociones o conductas prosociales que la llevan a empatizar con otra persona. Por lo tanto, cabe pensar que en algún momento de la historia, en la evolución del Homo sapiens, las lágrimas se transformaron en una forma de expresión del estado emocional de la mente. El cuerpo produce más de 100 litros de llanto al año de media. Si pensamos en todas esas personas, estoy pensando en las deshidratadas que me pegan por llorar. Ay, dígame que no soy la única. Si pensamos en todas esas personas que no recuerdan la última vez que lloraron, existen para compensar otros que lloran litros y litros de lágrimas. Existen tres tipos de lágrimas. Las basales sirven para mantener la hidratación del ojo, las protectoras brotan ante agresiones físicas, motas de polvo, gases, y las emocionales. El llanto emocional se activa cuando el organismo percibe un estado de alerta. Ay, no, no puedo dejar de reírme por dentro. Tristeza, angustia, peligro. Y envía las lágrimas a los ojos como reacción ante ello. De igual modo, se produce un aumento del ritmo cardíaco y un sonrojo de las mejillas. El investigador. Voy a leer esto. Los beneficios de una buena llorera. En el año 2013 comenzó en Japón una terapia denominada Ruikatsu, que se traduce como buscando lágrimas. Japón es por motivos culturales e históricos uno de los países del mundo con menor educación en el campo afectivo. No se les permite expresar emociones socialmente. Esta técnica les ayuda a liberar tensiones, emociones reprimidas y recuperar el equilibrio. Se trata de una terapia de grupo basada en el llanto. Evitan hacerlo solas por la semblanza con los estados depresivos donde uno se encierra para llorar y desahogarse. El primer Ruikatsu fue organizado por un antiguo pescador japonés, Hiroki Terai, en el año 2013. El proceso es el siguiente: se proyectan en una sala con un público de unas 20 o 30 personas, videos, anuncios o cortometrajes con una elevada carga de emotividad hasta que se consigue que las personas rompan a llorar. La duración es de aproximadamente 40 minutos. El resultado es que las personas salen despejadas, aliviadas y con una franca mejoría de su estado de ánimo. A llorar. Hay que llorar, chicas. El investigador William Frey estudió hace unos años el componente bioquímico de la lágrima tras llorar de forma intensa por angustia o tristeza excesiva. Encontró niveles elevados de cortisol. Esta es la razón por la cual tras un ejercicio de llanto uno se siente liberado, descarga tensiones y desasosiegos al deshacerse de cantidades importantes de cortisol. Principales síntomas psicosomáticos si bloqueamos las emociones. Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas, estamos ante lo que se denomina una enfermedad psicosomática. Psique es mente, soma es cuerpo. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Cuando una persona pasa por una situación de vergüenza o de bochorno, se enrojecen sus mejillas. Es un acto involuntario y no se puede alterar de forma consciente. En una discusión entre dos personas puede subir la presión arterial. Antes de una conferencia, un examen o una exposición, uno puede sentir taquicardia e hiperhidrosis, sudoración excesiva. La gente que sufre de estrés crónico, ansiedad o depresión en un porcentaje alto padece síntomas físicos como pueden ser migrañas, dolores de espalda, contracturas, alteraciones gastrointestinales u otras manifestaciones como vértigo, mareo y hormigueo. El problema surge cuando la enfermedad que se instala en el cuerpo es de mayor gravedad, gastritis con úlceras asociadas que requieren intervención quirúrgica, ante enfermedades neurológicas o oncológicas incapacitantes. Entre los principales trastornos psicosomáticos está relacionado con el sistema nervioso, migrañas, dolores de cabeza, vértigos, náuseas, hormigueo, parestesias y parálisis muscular. Relacionados con los sentidos, visión doble, ceguera transitoria y afonía. Relacionados con el sistema cardiovascular, taquicardias y palpitaciones. Relacionados con el sistema respiratorio, opresión en el pecho y sensación de falta de aire. Relacionados con el sistema gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, reflujo, acidez, globo faringeo y dificultad para tragar. No olvidemos algo esencial: mucho antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidad o dolencias. La enfermedad en estos casos es un mensaje que envía el cuerpo que no cesa de comunicarse con nosotros, ansiando lograr el equilibrio y la paz. Al vivir en la era de la velocidad de las prisas, donde todo se desarrolla a un ritmo tan intenso, no conectamos con nuestro interior y no sabemos o no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alertando de que algo no funciona. Tengo compañía perruna. Y yo. No se asusten, es un perro. Esos indicadores son fundamentales para evitar la ulterior enfermedad o al menos para frenar el empeoramiento de los síntomas.
El cuerpo posee una doble función. Por un lado, escucha todo lo que le dice nuestra mente y por otra parte nos habla a través de dolores, malestares, inquietud psicológica o trastornos. Suelo decir que la ansiedad es la fiebre de la mente y del alma y nos avisa que el entorno es hostil o que estamos sometiendo al organismo a un exceso de actividades, emociones o situaciones con las que no puede lidiar. Por lo tanto, estos procesos de molestias o dolores, cada uno conoce los suyos, nos piden a gritos que tomemos conciencia de lo que nos está perjudicando, de lo que está suponiendo una amenaza o de algo que resulta un exceso para el cuerpo y la mente. Ignorar las señales es el primer paso hacia la debilidad y desequilibrio de nuestra salud. Vamos con la página 162. Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Qué van pensando? ¿Qué van anotando? ¿Qué les resulta llamativo de esta lectura?